Ok, entonces habíamos quedado acá en la clase de ayer, que era que la entropía es una medida de información definida como P log P, donde el logaritmo en base 2 es la probabilidad de una cadena, ¿ya? Sobre una cadena X, sobre las posibles cadenas que pueden existir, que se pueden escribir. Son cadenas del tipo, en el caso de la definición de entropía de Shannon, se habla de cadenas de bits. Y entonces la interpretación que se hace es que la entropía lo que define es el número de bits necesarios para codificar el mensaje, ¿ya? La cota inferior del número de bits necesarios para codificar el mensaje. La entropía de todas las secuencias de palabras tiene esa definición que está ahí. En el fondo, lo que hacemos con esa segunda definición es pasarnos desde los X que corresponden a secuencias de bits a palabras propiamente tal. Entonces ahora ya se define en esta parte que está acá, se está definiendo la entropía de una secuencia de palabras. Cada uno de esos es un token, ¿ya? Y básicamente la definición es la misma. Uno hace P log P, el logaritmo tiene que seguir estando en base 2 y se coloca un signo menos. Sigue siendo básicamente lo mismo. Pero tiene la restricción de que para que se pueda calcular yo tengo que considerar entonces secuencias de palabras de un largo fijo, que en este caso se estiman como secuencias de palabras de largo m. ¿Ya? Entonces, si yo lo hago con secuencias de largo fijo y un número de símbolos distintos, que son el número de palabras que están ahí, yo puedo contar entonces un entropy rate que correspondería a la entropía, a la razón de la entropía, por eso se llama entropy rate, la razón de la entropía en proporción al largo de la secuencia, que eso sería la entropía de la secuencia dividido por n. Y que, bueno, básicamente nos da la misma definición. Son definiciones importantes. Ahora, aquí, justo aquí habíamos quedado ayer, que era la entropía del lenguaje. Entonces, un lenguaje supone que yo tengo secuencias de tokens que son de largo variable. Entonces, para poder calcular la entropía de un lenguaje, lo que uno tiene que hacer es el entropy rate cuando n tiende a infinito. Entonces, si n tiende a infinito, en el fondo lo que yo estoy diciendo es que la entropía de ese lenguaje va a corresponder a la entropía de una secuencia de tokens suficientemente larga. Es decir, con un n tendiendo a infinito. Suficientemente larga significa que eh, la entropía de dos secuencias arbitrariamente largas no debiera diferir. ¿Ya? Entonces existe una razón de convergencia en el valor que se observa para secuencias que son lo suficientemente largas como para que efectivamente el valor de la entropía no cambie. Por eso se coloca en el límite con n tendiendo a infinito. Y bueno, si uno lo reemplaza por la definición, tenemos eso que está ahí. Ya, un resultado súper importante es el teorema de Shannon, Macmillan y Breiman, que establece que si el lenguaje es regular, esto significa si fuera estacionario y ergódico, la entropía sería equivalente al límite de una secuencia larga, al límite del log p de una secuencia larga. Entonces basta con que uno haga el entropy rate del logaritmo, es decir, ya no necesito hacer el p log p, sino que basta con que yo me quede con el logaritmo de la probabilidad de esa secuencia cuando n tiende a infinito. ¿Por qué esto es así? Porque lo que me está diciendo esa definición es que la entropía del lenguaje va a ser equivalente a la entropía de una secuencia suficientemente larga. Entonces no necesito hacer el cálculo según el teorema de Shannon, Macmillan y Breiman para todas las posibles secuencias de largo variable, sino que basta con que tome una secuencia de tokens de un largo importante. Es decir, cuando la práctica es n tiende a infinito. Voy a recordar que lo que significa un lenguaje regular en el sentido de que es estacionario y ergódico, estacionario significaría de que las probabilidades son invariantes en el tiempo. Es decir, si yo tomo la probabilidad de una secuencia, esa probabilidad de la secuencia para esa misma secuencia en otro instante no cambia.
Y ergódico significa que los valores esperados de las mediciones en el sistema se producen a partir de distintos intentos y la medición corresponde a la media de los intentos. ¿Ya? Entonces, una buena aproximación de una estadística, digamos, dentro de un sistema ergódico va a ser una buena aproximación a partir de la media. ¿Ya? De la media de varios intentos. Es decir, la varianza en un sistema ergódico pierde un poco de relevancia en ese sentido. Entonces, en la medida que el sistema, eh, yo le puedo hacer distintas mediciones de la entropía para distintos n, por ejemplo, secuencias de largos distintos. Si yo calculara la media, en el fondo esa media sería invariante. Eso sería un sistema ergódico. ¿Eh? Está bien aproximado por las medias. Bueno, ¿qué es el cross-entropy? Cross-entropy es un concepto que se usa cuando no conocemos la distribución real de los datos observados. Es decir, el P no lo conoces. ¿Ya? Porque uno siempre supone, por ejemplo, en el caso de las definiciones clásicas de entropía, que el P lo conocemos. ¿Ya? Eso es súper importante. Rara vez se menciona así con esa claridad, pero se da por conocido el P. ¿Ya? Pero en rigor, nosotros a ver, conocer el P, ¿qué es lo que significa? Significa de que yo tengo con el P, que sería la distribución de probabilidades, de los elementos que se pueden observar en a partir de ese modelo, quiere decir de que el P establece o permite que el sistema esté completamente determinado. Eso significa que el P sea conocido. Es decir, si yo conozco P, puedo conocer cualquiera de las transiciones o cualquiera de las observaciones que puedo extraer desde ese sistema. Por ejemplo, en el caso de un lenguaje, que el P sea conocido quiere decir de que yo puedo estimar con exactitud la probabilidad de cada sentencia en testing sets. ¿Ya? En el fondo, lo que me están diciendo es que el sistema es absolutamente predecible. Si yo conozco P y el P está completamente especifica de manera completa el sistema es predecible. ¿Ok? Ya. Eso en la práctica ocurre solamente con sistemas deterministas. Por ejemplo, donde la intervención de factores externos, variables exógenas, como variables aleatorias, o bien en el tiempo, como podrían ser procesos estocásticos, es nula. Es decir, un sistema, por ejemplo, cerrado, puede ser determinista porque está aislado de la interacción del entorno. Un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje de programación, es un lenguaje regular, estacionario y ergódico, suponiendo de que ese lenguaje ya está maduro y no lo están modificando, lo cual significa de que todas las posibles sentencias de ese lenguaje, si bien podrían ser muchas, eventualmente son todas enumerables. Sería finito enumerable. Eso sería regularidad. Pero en el caso de un lenguaje natural, eso no se cumple. Porque no se cumple ni el principio de estacionalidad. Es decir, hay ciertas secuencias de palabras que en el tiempo cambian su probabilidad de ocurrencia. Ni tampoco un lenguaje se aproxima bien a partir de las medias. Entonces, en rigor, yo no puedo contar con estas definiciones básicas de entropía para hacer mediciones en lenguajes naturales. Lo bueno, ¿no? Porque no cumple ninguna de las dos condiciones. No son ni estacionarios ni son ergódicos. Por lo tanto, lo que uno hace es construir un modelo del lenguaje, que sería SM, ¿ya? Un modelo del lenguaje, que uno espera de que tenga buenas capacidades descriptivas y predictivas, idealmente del lenguaje.
pero sabe de que, no, de que el modelo es una abstracción y por lo tanto pierde. Siempre tiene pérdida de información. ¿Ya? No es el sistema en sí, sino que es una representación finalmente. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación, que es lo que generalmente hacemos en aprendizaje de máquinas o aprendizaje automático, no tenemos una descripción completa del sistema, por lo tanto no conocemos P. Lo que hacemos es aproximar P con un modelo. Y nosotros trabajamos con el modelo, no con el sistema. Del sistema extraemos ciertos datos que usamos para inferir los parámetros del modelo. Pero después trabajamos sobre el modelo, no sobre el sistema directamente. Porque el sistema en sí no es... trabajamos con la abstracción del sistema. En este caso el sistema correspondería a un lenguaje natural, por ejemplo. Si eso fuera así, que es lo que generalmente ocurre, entonces uno no tiene el P, lo desconoce, sino que lo que uno tiene es el M, es decir, uno tiene un modelo que aproxima al lenguaje, por ejemplo, un modelo bigrama, unigrama, n-grama, ¿ya? Eso sería el M. Lo que uno mide es una hipótesis, una entropía, quiero decir, lo que uno mide es una entropía del modelo en relación con el P. Por eso se llama una entropía cruzada. Que en rigor lo que hace es colocar el P de una secuencia en específico, ¿ya? No de todas las posibles sentencias, sino que de una secuencia en específico. Así que existe un número finito de secuencias sobre las cuales voy a hacer este cálculo. Y le voy a colocar el logaritmo de lo que se espera según el modelo, ¿ya? Es decir, del valor esperado según el modelo de esa secuencia. Ese sería el M de esa secuencia. ¿Ya? Y uno hace el producto entre ambas. Entonces, pasa que si el modelo tiene buena capacidad descriptiva de ese lenguaje en específico, el P log P va a tener un valor bien significativo. Pero si el modelo no logra hacer una buena descripción del lenguaje, va a existir una diferencia, estos valores van a ser distintos. Lo que me va a decir M, lo que me va a decir el modelo de la secuencia va a ser distinto de lo que me va a decir la estimación frecuentista, por ejemplo, el P. Entonces ahí vamos a estar en problemas. Y esa diferencia va a ser de que aquí se produzca una divergencia en términos del cálculo que voy a estar realizando en la entropía. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, siempre que el modelo modela bien, el M se parece mucho a la observación frecuentista de esa instancia. Eso. Axel, dale nomás. Pregunta. Sí, profe, me surgió una duda porque dijo que el P no se conoce, Exacto. pero ahí, entonces, ¿cómo se calcula la cross entropy que necesita el valor de P para una secuencia determinada? Hay dos caminos. Uno es que reemplaces el P por una estimación de máxima verosimilitud a partir de un testing set. Yeah. Entonces, en el fondo, el testing set lo que hace es representar las posibles variantes que yo puedo observar en la realidad de un lenguaje, por ejemplo. Entonces, el testing set debiera tener un conjunto importante de sentencias. Y claro, no conozco el P, entonces lo que puedo hacer es contar en el testing set, hacer una estimación ML, ¿ya? Y compararlo con lo que me diría el modelo. Y lo que uno esperaría de que ese P coincida con lo que me dice el modelo. ¿Ya? Eso querría decir de que el modelo tiene buena capacidad de generalización, según lo que yo estoy midiendo en el testing set. Yeah. Es que ahí tengo una duda porque estamos usando otro P que nosotros estamos estimando. Lo podrías estimar, claro. ¿Y por qué no se usa ese directamente en vez de como obtener el M? Porque pasaría lo que decíamos ayer, que era esto.
Este sería el P de frecuentista, el primero. Entonces, simplemente lo que uno tendría es una razón entre el observado y el total de posibles sentencias que tienen, por ejemplo, un antecedente. Ya. Entonces, sería razones de verosimilitud, el P. Pero lo que uno quiere, no quiere eso, porque en realidad eso significa que yo tendría en el P que tabular todas las posibles sentencias. Ah, ya. ¿Te fijas? Ya. Entonces necesitaría una especificación completa del lenguaje para poder tener el P. Ya, ya, ya. Con lo que uno tiene una especificación muy parcial, que es la que te da a partir del testing, solamente a partir de algunos ejemplos. Entonces, la idea es que el M se acerque al P, pero que también abarque otros casos en ese mismo camino. El punto está en lo siguiente. Si yo asumo de que el testing set está construido de manera justa, es decir, lo generé ojalá al azar, es bien representativo de lo que en general me voy a encontrar, yo puedo hacer esa comparación o esa contrastación entre el P del testing set y el M. Entonces, si el M, que es lo que me diría el modelo, en general coincide con lo que yo le muestro en el testing set, es muy probable de que el modelo esté haciendo bien su trabajo. Ya. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Ujú. Pero en rigor yo no puedo hacer la estimación de la entropía del lenguaje directamente, porque para eso necesitaría hacer la sumatoria sobre todas las posibles secuencias. Que es lo que aparece, ya voy a llegar, que es lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Sí, ese. Sí, 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 me acuerdo. Claro, entonces, Ya. ese es el tema. Como eso no lo puedo medir, que necesitaría hacer una sumatoria sobre todas las posibles sentencias de largo variable no acotado, me tengo que conformar con hacer una medición a partir de un modelo y contrastar con algunas secuencias. Entonces aquí Ya. te fijas que ahora eh, eh, dentro del logaritmo ya no actúa el P, sino que actúa algo que me lo da el modelo. Ujú. Para eso se llama Ya. cross entropy. ¿Por qué Sí, sí. cross? Porque es cruzada, es decir, lo que hace es establecer el cruce entre lo que yo puedo observar desde los datos, típicamente por máxima verosimilitud, y lo que me va a entregar el modelo. Entonces, por eso se llama cross entropy. Ya. Entonces, Gracias, profe. aquí viene algo interesante, que dice lo siguiente. Entonces, con esto nos podemos sacar el P de encima, que seguramente es lo que molesta en la definición de cross entropy. Si yo a esa definición de cross entropy le aplico el teorema de Shannon, Macmillan, Breiman, el mismo que apliqué acá, eso quiere decir de que el P me lo puedo sacar de encima. Entonces ya no necesito hacer una estimación de máxima verosimilitud sobre las sentencias del testing set. Sino que, ¿qué es lo que puedo hacer? Mira, si uno mira el teorema anterior, dice, ya no necesitas hacer la sumatoria sobre todas las sentencias de largo arbitrario, sino que basta con que tomes una sentencia de un largo importante, es decir, ojalá cuando el n tiende al infinito, y lo dividas por n. Es decir, uno toma el límite del logaritmo de p. Si yo estoy usando un modelo, entonces eso sería el límite del logaritmo de n. Entonces, la entropía, la cross entropy, cuando yo uso un modelo, es el límite, cuando n tiende a infinito, donde n representa el largo de la sentencia, del logaritmo de lo que me dice el modelo para una sentencia muy larga. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y divide por n. Una cosa súper importante de la cross entropy de modelos, ¿no es cierto? La cross entropy entre el P y el modelo. Fíjense que ahora tengo una expresión que ya no necesita el P. Entonces ahí, estoy súper bien porque efectivamente el P no lo conocía. Entonces ahora me basta con el modelo. Ese resultado es muy bueno. ¿Lo ves? Es un muy buen resultado porque uno dice,
y es muy potente, digamos, porque lo que me está diciendo es que no necesitas una estimación frecuentista sobre los datos para saber qué es lo que pasa con los datos. Basta con que mires el modelo. Eso es lo que está diciendo ahí ese resultado. Es decir, basta con que yo mire el logaritmo de lo que codifica o del encoding que hace el modelo de una sentencia suficientemente larga. Y eso va a ser la cross entropy del modelo con el P real. ¿Ya? Eso. Entonces, en rigor, resulta de que esa, en realidad, la entropía que, la cross entropía al usar un modelo, funciona como una cota superior de la entropía real. Es decir, si yo fuera a mirar la entropía del sistema de verdad, no lo mirara a través del modelo, sino que mirara el sistema de verdad, esa entropía necesariamente sería menor que la que estoy midiendo a través del modelo. Entonces, la cross entropy es una cota superior del sistema. Que ese también es un resultado muy potente, porque lo que me está diciendo es, en realidad tu abstracción lo que hace es introducir más entropía. Tu modelo, tu abstracción, no logra bajar la entropía del sistema, sino que en realidad la aumenta. Pero la entropía del sistema es a lo más lo que mides a través del modelo. Eso es importante. Entonces, si uno tiene un modelo lo suficientemente predictivo y mide su cross entropy, yo sé que la entropía del sistema propiamente tal, de ese lenguaje, por ejemplo, es a lo más la medición que yo realicé a través del modelo. Una muy buen resultado. Es bonito entropía, esa es la definición de teoría de la información, son muy importantes porque ayudan a clarificar una serie de conceptos. Ya, entonces la cross entropy en rigor se puede definir en el límite, porque se hace un límite cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Límite cuando n tiende a infinito. Se puede definir en el límite como el largo de la secuencia infinita observada de palabras. El largo de la secuencia infinita observada de palabras. Esto parece una especie de trabalengua, ¿ya? Pero lo que me está diciendo es, en el límite, para una secuencia lo suficientemente larga, y en el límite sobre el largo de la secuencia, ¿no es cierto? El límite cuando n tiende a infinito, la entropía tiende al largo de la secuencia. Porque en el fondo es parecido al ejercicio que les mostré ayer con lenguaje no predictivo. Si yo tengo una secuencia que es muy larga, básicamente ahí no hay nada que se pueda comprimir. Entonces, en rigor, una secuencia muy larga prácticamente es pseudo-aleatoria. ¿Lo ven? Si es muy larga, entonces es muy... la entropía se va a tender con un n tendiendo a infinito al número de tokens que tiene la secuencia. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo encontrara alguna regularidad en esa secuencia, eso quiere decir de que podría acortarla. ¿No es cierto? Es decir, podría comprimir esa parte. Entonces, la entropía sería menor al n, que sería el largo de la secuencia. Entonces, si yo la estiro, en algún momento me voy a dar cuenta de que no hay nada que se repita. En rigor siempre hay algo que se repite, pero no hay nada que se repita. Eso se llama pseudo-randomness. Es que la secuencia es tan larga que es muy difícil darse cuenta si es que hay algo que se repite. Entonces, la entropía se hace igual al largo de la secuencia. ¿Cierto? Es lo que dice ahí. El largo de la secuencia infinita observada de palabras.
Entonces, si la aproximamos por una sentencia lo suficientemente larga, de largo fijo, supongan de que ahora ya no vamos a hacer el ejercicio de estirarla hasta el infinito, sino que la vamos a estirar, pero vamos a poder medir. Entonces va a ser de largo fijo. La entropía se aproxima por un modelo sobre una secuencia W, con un n muy grande. Donde ese P, el P que está ahí, está dado por un modelo, por ejemplo, secuencial del lenguaje, que en ese caso me diría cuál es la probabilidad de la palabra I, dado todas las palabras anteriores de la secuencia. Entonces el P en ese caso se reemplazaría por el modelo secuencial del lenguaje. Andrea pregunta, ¿es de una secuencia única más grande? Claro, es de una secuencia pseudo aleatoria más larga, ¿cierto? Entonces en algún momento yo estiré tanto de que, a ver, dicho en un lenguaje distinto, si yo siguiera estirando, es decir, estiré esa secuencia de manera tal de que en algún momento ya no encontré regularidades. Ya la estiré, la estiré, la estiré, la estiré. Pero eventualmente si la sigo estirando, en algún momento voy a empezar a encontrar regularidades. Entonces hay como un n quise decir, un n suficiente, ¿ya? Para medir la entropía de ese lenguaje. ¿Ya? Bueno, la perplejidad de un modelo, entonces, tiene esa relación con la cross entropy. Fíjense que ¿qué es lo que era la perplejidad? Es la raíz enésima del inverso de la probabilidad de la sentencia. ¿Listo? La raíz enésima del inverso de la probabilidad de la sentencia. Entonces, ¿cuál es la relación de la perplejidad con la entropía de una sentencia de largo fijo? Es 2 elevado a la entropía de esa sentencia. ¿Por qué se usa el 2? Porque como la entropía se define con el logaritmo de 2, el 2 y el logaritmo de 2 se cancelan. Y eso pasa a ser la probabilidad de la sentencia elevado a la raíz enésima con un signo menos, es decir, el inverso de la probabilidad a raíz de enésima. Y ahí estamos. Porque si reemplazo el P por el modelo secuencial del lenguaje, tengo la definición de perplejidad. Llego a la misma definición de perplejidad. Entonces, la relación entre perplejidad y entropía es que están directamente relacionadas. La perplejidad es 2 elevado a la entropía de la sentencia. La perplejidad de la secuencia W es 2 elevado a la entropía de la secuencia W. Entonces, en rigor, ¿qué es lo que uno quiere? Uno quiere, cuando ajusta un modelo, que ese modelo tenga una baja perplejidad. Y cuando uno tiene una perplejidad baja, en el fondo lo que está buscando es que el modelo tenga una entropía baja. Así que la relación entre perplejidad de modelos y entropía es directa. Perplejidad y entropía están directamente relacionadas. Entonces, si uno minimiza en perplejidad, eso quiere decir de que ese modelo tiene menos entropía. Es menos entrópico. Así que habíamos dicho de que una baja perplejidad quiere decir de que hay una alta predictibilidad. Por lo tanto, alta entropía significa baja predictibilidad. Así que si su sistema es altamente entrópico, eso quiere decir de que es muy difícil ajustar un modelo que pueda predecir su comportamiento. Alta entropía significa baja predictibilidad. Eso significa entonces que lo que nosotros podemos aproximar utilizando modelos, las abstracciones que nos permiten capturar información desde la naturaleza, ya sea cualquier sistema, o sea, por ejemplo, a través de un lenguaje natural, solamente tienen efecto en la medida de que la entropía de ese sistema sea baja. Pero si la entropía es muy alta, es muy difícil
modelar. Porque el sistema con alta entropía es menos predecible. Si es menos predecible, el modelo va a tener una perplejidad más alta. Y entonces el modelo va a empezar a tomar decisiones o va a empezar a inferir ciertas probabilidades en el caso de la secuencia de un lenguaje que se alejan de la realidad. ¿Lo ven? Entonces, voy a ir un poco más al fondo. Y esta es una pregunta que me gustaría que me la pudieran responder ustedes. ¿Cómo yo logro que un sistema tenga una baja entropía? ¿Qué es lo que tengo que hacer con un sistema para que ese sistema tenga una baja entropía? ¿Qué es lo que hace uno con un sistema? Por ejemplo, con un lenguaje. ¿Qué es lo que hace uno con un lenguaje? Para que tenga baja entropía. Ya, regularización, ok. Pero piensen un poquito fuera de la caja. ¿Ya? No piensen solamente en aprendizaje de máquina. Piensen en teoría de sistema. Cuando un sistema tiene baja entropía, ¿qué es lo que uno hace en realidad? Le dan menos opciones, ya, ok. Lo cierran. Para que un sistema sea de baja entropía, lo tienen que aislar. Sistema cerrado, sistema abierto. ¿Ya? Si el sistema es abierto, es decir, tiene mucha interacción con el entorno, es altamente entrópico, porque va a empezar a interactuar con el entorno y va a empezar a adquirir más información. Y eso va a hacer de que sea menos predecible. ¿Ya? Va a empezar a codificar más. Aprende, aprende, aprende. El sistema, mientras más aprenda, más difícil va a ser capturar su esencia. Entonces va a ser más difícil modelarlo. Por ejemplo, si yo quiero que un lenguaje sea invariante en el tiempo, lo que tengo que hacer es aislar a sus hablantes. ¿Ya? O sea, la gente que practica ese lenguaje, ojalá que no interactúe con nadie, que sea una comunidad cerrada. Porque en la medida que van a si interactúan con otras personas, el lenguaje va a mutar. Porque en la interacción va a empezar a adquirir otra información que la va a intentar incorporar. Entonces se va a empezar a modificar. Sistema abierto, sistema cerrado. Entonces, ¿dónde tienen mayor probabilidad de éxito? Las máquinas de aprendizaje en general, es los sistemas que están aislados del entorno. Sistemas cerrados. O bien sistemas controlados, bajo un entorno controlado. Pero si ustedes lanzan esto a interactuar, en el proceso de interacción va a adquirir otra información. Y ese sistema va a empezar a aumentar su entropía. Y por lo tanto va a ser más difícil modelarlo. Y si uno quiere controlar algo, lo tiene que aislar. Si uno lo deja interactuar, ese sistema aumenta su entropía y es mucho más difícil de modelar. Se hace menos predecible. Ya, eso. ¿Ya? Esos son los conceptos básicos de teoría de la información que voy a necesitar por el momento. Después, más adelante, voy a ahondar en otros aspectos. Y vamos al T4. TM4. Entonces voy a ir a una cosa ahora más pedestre, que tiene que ver con una tarea específica de NLP, que es clasificación. Entonces, que es el propósito de esta clase. Entonces, en clasificación de texto, voy a partir por el método, a ver, les voy a mostrar dos baselines para clasificación de texto. Hay un tercero, que son las máquinas de soporte vectorial, pero que tienen una débil interpretabilidad en términos del lenguaje natural, ¿ya? Pero sin embargo son muy efectivas las máquinas de soporte vectorial. Pero por esa razón no las voy a
presentar por completo, sino que en rigor me voy a fijar en dos métodos base. Uno es el Bayes ingenuo y el otro es regresión logística. Bayes ingenuo es importante porque tiene una conexión con modelos de lenguaje y de hecho tiene una conexión con modelos de tópicos, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad de la asignatura. Y regresión logística es súper importante porque tiene una estrecha conexión con redes neuronales. Entonces voy a explicar los dos porque no, son, aparte de que son strong baseline para clasificación de texto, tienen una fuerte conexión con lo que vamos a ver a lo largo del curso. Ya, eso. Se va a partir por Naive Bayes. Naive Bayes es un método clave en clasificación de texto ya que tiene una conexión con modelos de lenguaje. Y se basa en el principio Bag of Words, que ya hemos discutido. Que esto es, el principio Bag of Words significa de que si yo modelo un documento, a ver, la tarea va a ser clasificar documentos. ¿Ya? En distintas clases, una tarea típica es sentiment analysis. Por ejemplo, yo tomo un tweet y quiero saber si es que la polaridad de ese tweet es positiva, negativa o neutra. Entonces es un problema de clasificación de texto. Y para clasificar ese tweet necesito modelar el tweet. Así que es básico poder modelar los documentos. Un documento yo me lo puedo imaginar como una bolsa de palabras. ¿Ya? Y eso claramente tiene un problema, porque una bolsa de palabras, si yo la muevo y está llena de palabras, las palabras se desordenan. Eso quiere decir de que en cualquier orden que aparezcan las palabras en el documento, mi modelo del documento va a ser el mismo. Es una limitación. ¿Ya? Eso es una gran limitación. Eso se llama el bag of words. ¿Ya? Porque en el fondo el orden en el cual aparecen las palabras no es considerado dentro de un modelo bag of words. Por eso aparecen ahí desordenadas. ¿Ya? Básicamente lo que hace un modelo bag of words es fijarse en el número de ocurrencia de las palabras en el documento. O en otra característica, como podría ser el IDF, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuenta. Un modelo frecuentista que cuenta las ocurrencias de las palabras en el documento, pero descarta el orden. No le interesa el orden. No modela el orden de las palabras. En qué orden, en qué posición ocurren las palabras en el documento. Eso no lo modela. ¿Qué hace que la clasificación bayesiana? Lo que me dice, dado el modelo de documento que tienes, yo voy a hacer la estimación de la clase, condicionada a ese documento. Entonces, condiciona la clase al documento. Condiciona la clase, el C, al documento. Y escoge la clase que se la imputa, se la atribuye a ese documento en función de cuál de esas clases es la que maximiza la probabilidad. ¿Cuál probabilidad? La probabilidad condicional. La probabilidad condicional de observar la clase dado el modelo de documento que estamos usando. Claramente entonces necesitamos modelar al documento en clasificación bayesiana. Ok, si tomamos entonces esa regla de clasificación en función de probabilidad condicional, podemos usar la regla de Bayes, que dice que la probabilidad de xy es igual a la probabilidad de y condicionado a x multiplicado por la probabilidad de x dividido por la probabilidad de y. Y como ya sabemos, si lo estamos haciendo en la clasificación para un documento dado, que está fijo, entonces el objetivo es encontrar la clase que maximiza la probabilidad, podemos descartar el denominador, que sería la probabilidad del documento a priori. Nos quedamos solamente con el numerador, que sería la probabilidad del documento condicionada a la clase multiplicado por el prior de la clase. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hace Naive Bayes. ¿Por qué es naive? Porque para modelar el documento, ¿no es cierto?, necesita esta estimación que está acá, que es una estimación de máxima verosimilitud del documento condicionado a la clase multiplicado por el prior de la clase. El prior de la clase es muy simple, es básicamente contar cuántos documentos de esa clase están en el training set, y con eso yo tengo el PS. Pero el condicional del documento a la clase hay que estimarlo por verosimilitud también, y típicamente se hace una estimación a partir de características que modelan al documento, que son las F que vamos a utilizar. Entonces, en lugar de modular, de trabajar directamente con el documento, uno trabaja con descriptores del documento, que serían los F.
Supongan de que tienen entonces n descriptores del documento. Entonces, lo que uno hace es decir lo siguiente. La probabilidad de observar estos descriptores, que son los descriptores del documento D, se iguala o corresponde a el producto de cada una de esas características por separado. Es decir, se asume independencia entre las características. Se asume independencia entre las características. Por eso es naif, por eso es ingenuo. Porque en rigor uno no... el supuesto de independencia siempre es ingenuo, porque las características pueden estar correlacionadas. Pero bueno, Naif Bayes asume de que las características son independientes. Así que esta probabilidad que aparece acá es simplemente el producto de las probabilidades de cada una de las características condicionadas a la clase. Finalmente, entonces, la clase, según un clasificador Naif Bayes, es la clase que maximiza la probabilidad el producto entre la probabilidad de la clase, que sería el prior de esa clase, y el producto de cada una de las características observadas condicionadas a esa clase. Y bueno, como siempre, cuando tenemos productos de probabilidades, es mejor trabajar en log space, entonces le aplicamos el logaritmo y los productos se transforman en sumas. Así que, en rigor, una clasificación bayesiana correspondería a la suma del prior, sería esta, del logaritmo del prior, más la sumatoria de los logaritmos de las probabilidades de las características. Muchas veces son las mismas palabras las que se ocupan como características del documento. ¿Ya? Otras veces se usan otras características, pero muchas veces se usan las mismas palabras. ¿Cómo se entrena entonces un clasificador de este tipo? Uno utiliza un entrenamiento basado en un corpus, en donde los priors corresponden al cociente en el prior de la clase, se hace una estimación de ese prior, y corresponde a la razón entre el número de instancias de entrenamiento que corresponden a esa clase sobre el número total de documentos del corpus, suponiendo de que es el corpus de entrenamiento. Y si yo usara las palabras como características, entonces la estimación de la probabilidad de la palabra condicionada a la clase correspondería a el cociente entre el número de veces que esa palabra es usada en documentos de esa clase, ¿sí? Cuántas veces aparece la palabra y en la clase, y eso me obliga a mirar todos los documentos que están asociados a la clase C, y entonces sumar esa frecuencia, y entonces el count corresponde al total de ocurrencias de la palabra WI en todos los documentos de la clase C, y dividido por el total de ocurrencias de todas las palabras que aparecen en los documentos de la clase C. Por eso esta sumatoria en el denominador se hace sobre todas las palabras del vocabulario. Si uso el suavizado de Laplace, ¿se acuerdan que el suavizado de Laplace aparecía porque yo necesitaba trabajar también con las palabras que no estaban necesariamente en el training set? Entonces, le sumaba un 1, ¿no es cierto? Es decir, las frecuencias que yo contaba en la clase, a todas les voy a sumar un 1, y entonces voy a dividir acá por una sumatoria que se hace sobre B, por lo tanto esto es equivalente a sumarle el B, ¿cierto? La cardinalidad del vocabulario. Pero eso básicamente es lo mismo que hemos hecho acá, solamente que con suavizado Laplace se modificaría levemente el estimador de la probabilidad. Eso, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Creo que no, es bastante sencillo. Ya, entonces, ¿cómo se entrena? Bueno, uno tiene un training set, un corpus, que tiene que estar completamente etiquetado, ese training set. Entonces, todos los documentos deben estar asociados a una clase.
y estamos suponiendo de que es unietiqueta, es decir, de que un documento tiene solamente una clase asociada. Voy a contar el número de documentos en el training set, que está representado por la letra D, y el número de documentos del training set que están en la clase C, y eso se va a guardar en la variable n sub c. Y con eso tengo la estimación del prior para cada una de las clases. Y después lo que hago es calcular las probabilidades. Entonces, básicamente un clasificador, las probabilidades condicionales. Básicamente un clasificador de Bayes lo que hace es calcular probabilidades condicionales y las tiene que almacenar en una tabla. Que sería esto que aparece acá. Esto suponiendo que estamos usando suavizado en Laplace. Después en testing, lo que voy a hacer es tomar un documento para el cual desconozco su clase y voy a calcular para cada una de las clases y para cada una de las palabras de ese documento la log verosimilitud, según lo que me dice la tabla, ¿no es cierto? La tabla que acabamos de calcular acá, en trainings. Entonces, lo que hay que hacer es guardar esta tabla que se calculó sobre el training set, y esta tabla es una especie de lookup table, es decir, uno tiene esa tabla congelada, con valores estáticos de las probabilidades condicionales. Y después cuando uno tiene una palabra y una clase, es decir, es una tabla que tiene dos entradas, palabra y clase, uno recupera ese valor y se lo suma a este estimador que está acá. Entonces hace la suma sobre todas las palabras del vocabulario que corresponden a ese documento en específico. Eso. Y se queda con aquella que maximiza la suma. Básicamente eso. ¿Cómo se hace en la práctica? Entonces aquí tengo un ejemplo en sklearn, donde tenemos un data frame arriba, que tiene esos campos, y vamos a seleccionar el campo abstract y el campo etiqueta para poder hacer la clasificación. Ese data frame tiene además más clases, pues no solamente la clase 0, también hay clase 1, etc. Y el documento, cada uno de esos documentos, que es una fila dentro de ese data frame, está representado por el abstract. Entonces, yo voy a usar la función de sklearn que se llama train test split, donde el primer elemento que se le pasa a esa función es el texto y el segundo corresponde a la etiqueta. Y le voy a pedir que haga un training testing por defecto. Tiene otros parámetros el training testing donde yo puedo controlar cuál es la proporción de training y testing que hago, etc. ¿Ya? Pero voy a usar el valor por defecto. Y lo voy a vectorizar. Entonces, al xtrain y al xtest lo voy a vectorizar. Es decir, en lugar de pasarle a la bolsa de palabras, voy a construir un vector voy a vectorizar el documento. Entonces se llama count vectorizer. ¿Qué significa vectorizar el documento? Que para cada una de las palabras del vocabulario voy a contar cuántas veces ocurre esa palabra en ese documento. Entonces voy a tener un vector de largo B, con B entradas, donde B es el número de palabras del vocabulario. Y para cada una de esas cuento cuántas veces ocurre esa palabra en el documento. Y tengo un vector de ese tipo. Eso básicamente. Entonces, y le paso el xtrain que había obtenido con training test split y le hago fit transform. Y lo que me va a devolver es un xtrain cb, que en el fondo son los vectores con las cuentas, que es lo que se necesita ahí. Y lo paso a un arreglo, ¿ya? Con toArray, y las columnas, los nombres de las columnas de ese arreglo van a ser los nombres de las características, que eso me lo da el count vectorizer, que son los nombres de las palabras, y ahí ya estoy listo, porque le puedo pasar el xtrain cb a Naive Bayes, que viene por defecto en sklearn, lo importo simplemente y le hago un fit
a Naive Bayes pasando del train, que serían los datos, y el i, que sería la etiqueta. Y en ese modelo, que sería Naive Bayes, ya después puedo hacer un predict, que sería usar el método de predicción sobre el X-test. Y las predicciones lo que me van a dar son las etiquetas sobre el testing. Si quiero ver cómo sale, entonces aplico accuracy, precision y recall. Eso. ¿Ya? Así que en Python es bastante simple hacer lo que les mostré. ¿Para qué se usa? Por ejemplo, se usa en sentiment analysis o en clasificación multiclase en general, que funciona relativamente bien. En sentiment analysis la tarea corresponde para inferir cuál es la polaridad del usuario en relación a un determinado comentario. Ahora, sentiment analysis puede ser bastante complejo, tan complejo como yo quiera. Por ejemplo, en este caso yo podría decir, ok, voy a tomar este review, pero el review tiene varias opiniones dentro, ya no tiene una sola opinión. Entonces, en general, en ese review se mencionan varias entidades. Y para cada una de las entidades, el revisor emite una opinión. Entonces, sentiment analysis en rigor podría ser también una tarea en la cual corresponda para un review completo extraer todas las opiniones asociadas a un aspecto de la revisión. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que hay una entidad que sería Canonixus y aquí yo estoy dando una opinión con respecto a eso. Después menciona Panasonic Lumix y da una segunda opinión. Esta opinión es negativa, ¿no? Entonces estaría con rojo. Todas las verdes son positivas, por ejemplo. Después dice cámara Canon y dice not bad, eso sería positivo. Really fair price. ¿Ya? Y que parece algunas cosas interesantes, por ejemplo, el 4, este price, representa un atributo de una entidad. Y después acá dice Customer Service Experience, es otro atributo de la entidad. Entonces, Sentiment Analysis es un problema de clasificación, pero es un problema de clasificación no trivial. Es un problema no trivial, porque dentro de un review pueden aparecer distintas entidades nombradas y pueden aparecer distintos atributos de esas entidades nombradas. Entonces uno tendría que hacer primero un NER, por ejemplo, y parsear esa sentencia, separarla en cláusulas más chiquititas y a cada una de esas hacerle un sentiment análisis. Por ejemplo, usando un clasificador de polaridad. Ya, así que no es trivial. No piensen que sentiment análisis es clasificar positivo o negativo, no. Puede ser mucho más sofisticado. Andrea pregunta una consulta si son datos híbridos, texto en una columna y varias columnas de datos numéricos. Datos mezclados, ¿no es cierto? Puedes considerar en este caso, eso no es fácil, podrías considerar en ese caso, a ver, es que depende del contexto, Andrea. A ver, en algunos contextos esos dígitos podrían corresponder a precios. En otros, esos dígitos podrían corresponder a fechas. Entonces, depende del contexto, es como los trabajes, ¿ya? Pero lo que yo recomendaría siempre es que detectes primero a qué tipo de entidad se refieren esos dígitos. Que en función de eso tomes alguna decisión sobre cómo procesarlo, ¿ya? Pero en general la respuesta es que los puedes considerar como un símbolo más del lenguaje. Y dependiendo del contexto habría que trabajarlos de alguna manera que sea adecuada. Diego Ibarra me pregunta si hay un problema de correferencia también, o si hay un problema de correferencia también. Claro, por ejemplo, de que una opinión se refiera eventualmente a dos entidades, ¿cierto? Que hay una correferencia de entidades conjuntas. Sí, eso ocurre bastante. De hecho, en noticias
ocurre de que una noticia puede tener dos o más entidades nombradas. Y entonces la opinión de un usuario con respecto, o el comentario de un usuario con respecto a la noticia, se le debe atribuir a todas las entidades nombradas de esa noticia. ¿Ya? Ahora, no siempre es así, porque eventualmente en la sentencia o en la revisión o en el comentario se podrían usar modificadores. Entonces uno podría decir, podría decir algo positivo con respecto a una entidad y algo negativo con respecto a otra. Entonces el análisis lingüístico que hay que hacer puede ser más fino, ¿ya? Podría ser más exigente. ¿Ya? Pero típicamente lo que se hace, la forma más sencilla, es atribuir la polaridad a todas las entidades nombradas cercanas. Que de hecho es lo que se hace acá. Yo digo, esto que es positivo, el 1, ¿no es cierto? Se lo voy a atribuir a la entidad más cercana. Esto que es negativo se lo voy a atribuir a la entidad, a la segunda entidad a la entidad más cercana, que sería la 2, ¿no es cierto? Entonces, uno hace esta atribución de polaridad siempre por proximidad en el texto. Pero sí, podrían haber algunos casos en los cuales eso no sea adecuado. ¿Ya? Se me ocurren varios casos donde eso podría no funcionar bien. Pero en el grueso de los casos funciona bien. En el 90% de los casos funciona bien. Bueno, eso es sentiment analysis en rigor la tarea. Corresponde entonces en sentiment analysis a inferir la polaridad con respecto a una entidad, que puede ser positiva, negativa, neutral. Sirve para mucho, es decir, percepción de nuevos productos, marcas, reputación, análisis temporal de opiniones, dinámica, marketing viral, etc. Pero típicamente la mejor forma de modelar es con un triplet, donde uno tiene una opinión, uno tiene al usuario, que sería el H, y uno tiene la orientación de su usuario con respecto a esa opinión. Entonces, esto es bien clave porque uno puede decir muchas cosas no de la entidad nombrada, sino del usuario que emitió la opinión. Por ejemplo, si uno sabe consistentemente que un usuario emite opiniones negativas con respecto a un político, uno más o menos podría hacer una inferencia de su orientación política. ¿Se fija? Entonces, sentiment analysis no solamente me sirve para saber o para conocer más de la entidad nombrada, sino también del usuario que emite la opinión. Por ejemplo, y otra cosa importante en sentiment analysis tiene que ver con la separación entre lo que es una opinión de lo que es una sentencia factual. Entonces, típicamente las sentencias factuales, donde se comunica una información pero sin emitir opinión, deberán ser neutrales. Y las opiniones propiamente tales, que son mucho más subjetivas, que depende del usuario que las emite, deberán ser positivas o negativas. Otra cosa también importante de mencionar. Es muy usual de que uno en sentiment analysis establezca primero un problema de clasificación que corresponde a separar entre textos factuales versus textos subjetivos. Y uno después aplique clasificación binaria, positiva negativa, sobre los subjetivos solamente. Entonces se establece una especie de cadena. ¿Ya? Primero se separan entre subjetivos y factuales, y después se trabaja solamente con los subjetivos, haciendo clasificación binaria positiva o negativa. Eso, a ver, en sentiment analysis hay muchas cosas, pero y por eso lo menciono acá. Generalmente clasificadores como Knight Bayes son suficientes para clasificación binaria. ¿Por qué? Porque las palabras que uno utiliza para emitir una opinión dicen mucho de la polaridad que tiene el usuario con respecto a la entidad nombrada. O sea, es muy frecuente que uno use malas palabras o palabras con una carga negativa si es que su opinión es negativa. Y es muy frecuente que uno use buenas palabras o palabras con una carga positiva si es que la opinión es positiva.
Entonces, las palabras son un muy buen proxy de la opinión. Es por esa razón que con un clasificador basado en palabras, simplemente, como podría ser un Bag of Words, Naive Bayes, eventualmente van a tener una accuracy de 80%. ¿Sí? Porque las palabras son muy importantes en este problema. Bueno, les voy a mencionar entonces otro clasificador que es muy importante porque lo vamos a usar en realidad en muchos problemas, que se llama regresión logística. El clasificador de regresión logística es básicamente que se usa en redes neuronales, ¿sí? Una fuerte conexión con redes neuronales. Es muy usado en clasificación de texto, es un strong baseline. Es decir, cuando uno ya hace algo más avanzado, como basado en deep learning, típicamente tiene que colocar algunos baselines, y siempre en texto se utiliza Naive Bayes, regresión logística y máquina de soporte vectorial. Esos son los mejores baselines para clasificación. ¿Cuál es la diferencia de regresión logística con Naive Bayes? Es que regresión logística es discriminativa y Naive Bayes podría ser considerado un modelo generativo. Discriminativo significa que yo modelo algo, modelo por ejemplo un documento, lo paso a través de los parámetros de un modelo, extraigo un determinado valor y a partir de ese valor que extraigo tomo una decisión, a cuál clase pertenece. Eso sería discriminativo. Entonces yo aprendo a separar, es un modelo discriminativo. Andrea me pregunta si en el hate speech está relacionado con esta parte de sentiment analysis o es más complejo. Hate speech es una variante de sentiment analysis, que es más específica, que lo que hace es detectar si es que el lenguaje que estás utilizando para emitir una opinión es un lenguaje abusivo, por ejemplo, o que denota a otra persona. ¿Sí? Es como detección de bullying, cyberbullying, si es que es en redes sociales. Entonces, eso es el hate speech. ¿Sí? Entonces, se pueden entrenar y son bastante estudiados hoy en día porque hay mucho cyberbullying en redes sociales. Entonces, es un problema poder detectar, por ejemplo, cuando hay un usuario que utiliza lenguaje de odio. Así que sí, está relacionado con sentiment analysis, pero tiene que ver un poquito más con el tipo de lenguaje que usas para emitir la opinión y no solamente con si la opinión es positiva o negativa con respecto a algo. Va un poquito más allá. ¿Ya? Tiene que ver con el uso del lenguaje, según un uso del lenguaje de odio abusivo o que denota a otras personas. Pero está relacionado. Ok, entonces en regresión logística uno toma una entrada que representa al dato, al ejemplo que estoy clasificando y lo multiplica por un vector de pesos que los tengo que aprender, que representan los parámetros del modelo. Y eso lo hace sobre todo las características de esa entrada. Entonces supongamos de que esa entrada tiene n características. Entonces, la entrada que tiene un vector con n características multiplica cada una de sus características por un peso que se aprende para esa característica. Ese producto punto, que me da un escalar, se suma a un bias. ¿Ya? Y eso me da un z. El bias es el sesgo que tiene el modelo en este caso. Podría tener un sesgo. De hecho, el sesgo es importante en clasificación. Es súper importante el sesgo del clasificador. Porque eventualmente voy a tener más de una clase, más ejemplos de una clase que de otra. Entonces me gustaría que eso esté representado en el clasificador. Y ese sería el sesgo. Ok, entonces tomo el vector de características, lo multiplico por el vector de parámetros, me da un escalar, lo sumo al sesgo y eso me da un z. Ese z, en notación vectorial, correspondería a eso. Se puede transformar en una probabilidad.
Entonces, si yo le paso el z como argumento a una función logística, me da un valor entre 0 y 1. Entonces, el z, que podría tomar valores positivos o negativos acá, al pasarlo por esta función sigmoide, que está acá, o logística, va a tomar valores entre 0 y 1. Y aquí, alrededor del 0, va a tener como una especie de, así, es como una S, ¿no es cierto? Por eso recibe el nombre de sigmoide. Entonces, en la medida que estos valores de z sean más positivos, el valor de la sigmoide va a ser más cercano a 1. En medida que la z sea más negativo, el valor de la sigmoide va a ser más cercano a 0. ¿Qué es lo que me da el signo? Es decir, ¿qué es lo que significa que el valor de z sea más positivo o más negativo? Quiere decir de que el ángulo que tiene el vector de características con el vector de parámetros, o bien apuntan en la misma dirección, o más bien son ortogonales. O apuntan en la misma dirección, o son ortogonales. Entonces, si está muy alineado el ejemplo, el vector x con ese vector de parámetros, van a apuntar en la misma dirección. Un valor muy positivo, ¿cierto? Pero si no están alineados, por ejemplo, apuntan en direcciones contrarias, se puede hacer muy negativo. Entonces, en ese caso, probabilidad 0. Si están muy alineados, probabilidad 1. Entonces, en rigor, es el mismo truco de siempre. El mismo truco de siempre consiste en que los parámetros del modelo tienen que imitar a los datos. Entonces, lo que yo voy haciendo, si es que quiero aprender a predecir una determinada clase, para un ejemplo, es alinear los parámetros del modelo con los parámetros del ejemplo, para esa clase en específico. Eso. Entonces, ese es el ejercicio. Y si uno lo piensa mejor, lo que está pasando es, o lo que yo estoy resolviendo por detrás, ¿qué problema es? Un problema de clustering. Porque lo que le estoy pidiendo al modelo que alinee en la misma dirección, con los ejemplos, a su vector de parámetros con el vector que representa los ejemplos. Un problema de clustering. Lo tiene que ir acercando. Tiene que ir buscando esa consistencia. Bueno, uno utiliza entonces la regresión logística. Como está ahí, la puede utilizar para clasificar. Por ejemplo, yo podría tener en el caso una clasificación binaria. Si el i fuera 1, entonces esto yo lo evaluaría de esta manera y me daría esa cantidad, y si fuera 0, entonces yo podría colocar el 1 menos la función logística evaluada sobre el wx más b. Eso básicamente lo que me está diciendo es que yo puedo utilizar la salida, es decir, el i, que es lo que me da la función sigmoide o logística, como una función que me permite tomar una decisión. La función me permite tomar una decisión si es que el p es mayor que 0,5, entonces yo podría asignarlo a la clase 1, y si fuera menor o igual que 0,5, yo lo podría asignar a la clase 0, en el caso de clasificación binaria. Eso, ¿ya? Eso por hoy ya se me acabó el tiempo, así que no los voy a torturar más. Después vamos a ver clasificación multiclase, y ya después vamos a entrar a la parte ya de modelos de tópicos, ¿ya? Que eso es algo bien importante que vamos a ver en esta asignatura. Eso, no sé si tienen alguna duda. Ok, entonces dejamos hasta acá. Que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos a la semana subsiguiente.